Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Alejandro y en esta ocasión este video es especial porque es el primero de una serie en donde vamos a realizar el análisis de tolerancias para el ensamble de un elevador al estabilizador horizontal de una aeronave. Ahora, este tema puede ser muy largo, ¿sí? A pesar de que solamente vamos a dimensionar algunas piezas, no sería posible englobarlo tan solo en un video. Entonces vamos a ir atacando o vamos a ir revisando, mejor dicho, este análisis o esta problemática en diferentes videos. En este primer video lo que vamos a hacer es trabajar o hacer un análisis de la cinemática del mecanismo de este elevador, ¿sí? Que es vital para la función en la aeronave, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, vamos a comenzar. Bien, vamos a empezar y vamos a hablar un poquito sobre las generalidades de este ensamble. Para empezar, en una aeronave vamos a tener diferentes subensambles, entre los cuales vamos a encontrar al fuselaje, ¿sí? Vamos a encontrar al ensamble de empenaje horizontal y el ensamble de empenaje vertical. En este caso nos vamos a concentrar en el ensamble del empenaje horizontal, que se compone a su vez de un subensamble al cual vamos a llamar estabilizador, ¿sí? Que tiene la característica de que es un subensamble fijo, es decir, este subensamble se fija al fuselaje de la aeronave y sobre este estabilizador vamos a montar el elevador, que es un subensamble móvil, ¿de acuerdo? Ahora, esto para que bueno, antes de continuar vamos a familiarizarnos un poquito con algunos términos que vamos a estar utilizando a lo largo de estos videos para este análisis de elevador, ¿sí? En aeronáutica, a estas secciones transversales que tienen este tipo de perfil, los vamos a conocer como perfiles aerodinámicos. Ahora, este perfil a su vez se divide en diferentes secciones. Normalmente las puntas o las partes delanteras de las secciones las vamos a conocer como borde de ataque, mientras que las puntas posteriores o traseras las vamos a conocer como borde de salida. A su vez, la parte superior del perfil, ¿sí? La vamos a conocer como extra 2 y la parte inferior como el intra 2, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la función de este ensamble, de este elevador? ¿Sí? Bien, supongamos que tenemos una aeronave, ¿sí? El ensamble que vamos a analizar es que es nuestro elevador. En condición normal de vuelo, ¿sí? Podemos decir o se dice que el aeronave se encuentra en vuelo recto y nivelado, que significa que mientras va volando sigue una trayectoria recta y estable en cuanto a la altura con respecto al terreno. Ahora, la función de este elevador es cambiar la forma del perfil del ensamble del empenaje horizontal para que por efectos aerodinámicos, ¿sí? Se creen fuerzas alrededor del centro de gravedad de la aeronave, ¿sí? Y entonces genere el movimiento hacia arriba o hacia abajo de la nariz. A este movimiento lo conocemos como cabeceo o pitch. En este caso, el elevador, justamente gracias a esta función móvil que tiene, permite esta, esta maniobra o este movimiento, ¿de acuerdo? Ahora, en general, para este análisis, vamos a encargarnos de analizar dos condiciones en específico. Por un lado, el enlace o escalón que existe entre el extra 2 del estabilizador horizontal, ¿sí? Y el extra 2 del elevador. Y además vamos a analizar la holgura mínima que existe entre el borde de salida del elevador con respecto a la viga trasera,
del estabilizador. Ahora, en este caso, por ejemplo, nos interesa saber el enrase, es decir, qué tan grande puede ser este escalón, ya que por efectos aerodinámicos, pues necesitamos normalmente que estas dos secciones se encuentren alineadas en la vertical, ¿sí? De otra forma, podríamos tener efectos aerodinámicos que no son deseables, ¿de acuerdo? O generar resistencia parásita, ¿sí? Ahora, con respecto a la holgura, la tenemos que analizar para garantizar que durante cualquier etapa de funcionamiento del elevador, es decir, cualquier efecto de rotación que tenga el elevador, ¿sí? Aseguramos que no va a entrar en contacto con esta viga, ya que pues imagínense, si llegáramos a tener ese contacto, pues no solamente vamos a dificultar la función, sino que podemos generar un daño entre los componentes que pues dicho sea de paso, durante la operación de la aeronave puede ser catastrófico, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este análisis es por medio de un análisis de función y otra serie de análisis de factibilidad técnica, vamos a evaluar qué tanto esta holgura se puede reducir, ¿de acuerdo? Ahora, para esto debemos de conocer ciertas condiciones o requerimientos de entrada para hacer este análisis. Este modelo de esta aeronave me la encontré en internet y me pareció que era un muy buen caso de análisis. Entonces, con ayuda de algunos colegas aeronáuticos, pues estuve revisando cuáles son las posibles condiciones o requerimientos a los que se ajusta un ensamble de este tipo. Y de aquí podemos concluir lo siguiente, o podemos generar, mejor dicho, estas condiciones de función de entrada. Por ejemplo, el ángulo de deflexión en función es de más o menos 15 grados. ¿Qué significa esto? Que en una función normal o de operación normal de la aeronave, este elevador puede variar, ¿sí? Más o menos 15 grados, con hasta un máximo de ser necesario de más o menos 30 grados. Ahora, esto es en operación. Debemos de tomar en cuenta las condiciones de montaje. Vamos a suponer que el montaje se va a llevar a cabo a través de un par de pernos que están localizados en esta zona. Ahorita lo vemos bien más claro en el modelo, ¿sí? Y se van a montar a 90 grados. Estos pernos nos van a ayudar a hacer la alineación en las direcciones X y Z. Al final vamos a hacer la alineación final y fijación en Y y Z por medio de una fijación a un mecanismo que va a ir aquí al centro, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya llevamos dos condiciones. Uno, las de operación y dos, las de montaje. Ahora, puede ser posible, ¿sí? Para términos de este caso de análisis, vamos a suponer que la holgura permisible que vamos a poder tener como variación es de más o menos 5% del valor nominal, mientras que el paralelismo de la holgura, es decir, qué tanto se abre esta holgura a lo largo de todo el perfil, no debe de exceder el 5%. Y puede ser posible que para el enrase tengamos algo similar. Es decir, si aquí en este caso tenemos un enrase de 1, ¿sí? Pues bueno, la variación permitida para este enrase será el 5% más menos de este milímetro. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ver más a detalle ya con medidas específicas. ¿Vale? Ahora, importante, para este análisis de cinemática nos vamos a concentrar solamente en la holgura. ¿Por qué no en el enrase? Porque como estamos definiendo, ¿sí? Que durante la operación esta pieza, este elevador, se puede deflectar hasta 90 grados, ¿sí? Pues evidentemente ahí el enrase incluso puede llegar a desaparecer y se va a convertir en una holgura, ¿vale? No es que no lo vayamos a analizar. Este enrase lo vamos a analizar justamente cuando analicemos la condición de ensamble y montaje, y eso lo vamos a revisar en videos posteriores, ¿vale? Por el momento nos vamos a concentrar en el comportamiento de la holgura, resultado de la acción de la cinemática en una condición nominal, ¿de acuerdo? Bien, entonces, para esto ya me di a la tarea de tomar algunas medidas
¿sí? En la punta del perfil al 10%, al 50% y al 90%. Estas medidas se ven mejor aquí en el modelo, ¿de acuerdo? Bien, primeramente vamos a estar trabajando o este análisis lo vamos a hacer de la mano con la herramienta de DMU Kinematics, ¿sí? Ahí vamos a hacer la simulación de este mecanismo. Si tienen dudas de cómo generar estos mecanismos, los invito a que revisen nuestro video de generación de mecanismos que está en nuestro canal, ¿sí? Y aquí algo importante, ¿sí? Ya tengo para ahorrar tiempo algunas medidas predefinidas que van a ser nuestros sensores para analizar la cinemática. Ahorita, estas medidas, de hecho, si las presento, si se dan cuenta, requieren de ser actualizadas. Muy importante, cuando vamos a trabajar con mecanismos, y vamos a utilizar sensores, todas las geometrías deben de estar en modo de diseño o design mode, ¿de acuerdo? Entonces, mandamos todo nuestro ensamble a design y en automático, si se dan cuenta, las medidas ya se habilitaron, ¿de acuerdo? Ahora voy a ocultarlas para que sea más sencillo de ver. Y bien, es en estos planos en donde estamos generando estas dimensiones. Entonces voy a abrir esta sección, por ejemplo, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí estoy midiendo 5 milímetros desde la viga hasta el borde de ataque del elevador, ¿sí? Y aquí estoy midiendo el enlace entre el extra 2 del estabilizador contra el extra 2 del elevador, ¿sí? Y estas son las medidas que estamos reportando en esta tablita. Ahora, aquí, si se dan cuenta, estas dimensiones, ¿sí? Si bien en la punta tenemos un valor de 5, si se dan cuenta, al 90%, esta holgura ya es mayor. ¿Cuánto? Pues casi 0,2 2 milímetros, ¿sí? Entonces, es más, aquí al 50% tenemos una holgura de 5,4. Si nosotros tomamos el valor mínimo y el valor máximo, en este caso para la holgura, vamos a encontrar una diferencia nominal de 0,442 milímetros. Si esto lo dividimos entre el valor máximo, nos damos cuenta que esta holgura, para empezar, no es paralela. ¿A qué me refiero con esto? Que justamente la holgura, ¿sí? Aquí es de 5, a la mitad del perfil se abre, ¿cuánto? 0,442, y hacia el fuselaje se cierra de 5,4 a 5,119. Por lo tanto, ¿sí? Nosotros podemos concluir que la holgura no es paralela y además, ¿sí? Esa diferencia de paralelismo representa una variación del 8,1%. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque hay que recordar, ¿sí? Me voy a regresar a los requerimientos, que aquí ya nos están pidiendo o estamos asumiendo un paralelismo de holgura del 5%. ¿Qué significa esto? Que en la estricta teoría, si tuviéramos que desarrollar las especificaciones técnicas dimensionales para este ensamble, pues esto lo deberíamos de reportar. ¿Por qué? Porque ya desde la condición nominal, esta condición no se está cumpliendo, ¿de acuerdo? Ahora, veamos qué sucedería para el resto de los requerimientos, ¿no? Aquí nos están diciendo que vamos a tener una holgura permisible de más o menos 5% para la holgura en valor nominal y algo similar para el enlace. Entonces, de entrada vamos a calcular esos porcentajes para estas medidas nominales que encontramos. Para eso vamos a hacer el cálculo rápido con ayuda de Excel, ¿sí? Y aquí lo que voy a hacer es copiar esta tablita, la voy a llevar para acá y voy a copiar esta otra tabla y la voy a poner acá. Esta la voy a hacer un poquito
poquito más grande. ¿Sí? Y entonces sabemos que la variación permitida, lo voy a escribir aquí en fórmula para que sea más rápido, variación para holgura es del 5%. Entonces vamos a poner aquí 5%. Y aquí vamos a poner la variación para el enrase. ¿Vale? Entonces, a partir de eso y a partir de estos valores nominales que encontramos, vamos a calcular esa variación permitida. En este caso es de 0.25. Voy a congelar esta referencia para poder arrastrar la fórmula. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, aquí resultado, también para fines prácticos vamos a redondearlo hasta milésimas, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, aquí de entrada la variación permisible basada en estos valores nominales, lo voy a llevar también a 3 decimales, listo. ¿Sí? Pues ya está cambiando. Entonces, ¿cuál es el tema? Aquí debemos de proponer una tolerancia. Por fines prácticos, vamos a definir de entrada una tolerancia de 0,25. Pero ojo, esta tolerancia la vamos a aplicar para las tres condiciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿O por qué 0.25? Porque si se dan cuenta, si nosotros restringimos a 0.25, pues ya estamos cubriendo la holgura al 90%, al 50% y al 10%. Si nosotros definiéramos, por ejemplo, 0.27, estaríamos generando una variación mayor en la punta del requerimiento que tenemos permitido, que es del 5%, ¿vale? Ese es el criterio que vamos a tomar. Ojo, ahorita como es un análisis inicial, podemos hacer estas propuestas. En la práctica, todas estas propuestas o suposiciones que estamos haciendo, las debemos de confirmar con el resto del equipo de ingeniería, tanto de ensamble como de función, o en este caso los equipos encargados del diseño aerodinámico del ensamble, etcétera, ¿vale? Ahora, ya que hicimos esto para la holgura, vamos a hacer el mismo ejercicio ahora para el enrase, ¿sí? Tomamos ese enrase, lo multiplicamos por su variación permitida, congelamos la referencia, ¿sí? Y entonces, si se dan cuenta, aquí también, de hecho aquí es mucho más notorio, está este efecto derivado de las dimensiones diferentes. Puede ser posible, ¿sí? Porque además, de hecho, si se dan cuenta, no es el mismo enrase que tenemos en la parte superior, que sería el extra 2, que la que tenemos en el intra 2, que es la parte inferior, ¿sí? Puede ser posible que este modelo a lo mejor no está maduro en cuanto a geometría y a lo mejor ahí les falla un poquito el centrado. Al final, esto en la vida real lo tenemos que reportar y confirmar si estas nominales son aceptadas o no, o son las medidas nominales que se pretende del diseño, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esto, vamos a calcular también la variación permitida ahora en el intra 2. ¿Sí? Lo estamos generando bien. Sí, listo. Ahora, si se dan cuenta, derivado de estas nominales diferentes, pues en la estricta teoría tenemos variaciones diferentes, ¿sí? Ahora, aquí, ¿cuál es el tema? Tenemos que proponer una tolerancia para esta dimensión. Lo que podemos hacer ahorita, dado que todavía no vamos a hacer el análisis de ensamble, vamos a proponer solo por esta ocasión un valor de 0.1. Ahora, este valor debe de aplicar tanto para el enrase superior como el enrase inferior. Entonces, vamos a poner 0.1, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo copiamos aquí, esto lo copiamos acá. Repito, estos valores los vamos a confirmar una vez que hagamos el análisis de tolerancias de todo el ensamble, es decir, el stack-up o el análisis de acumulación de variación, ¿sí? Y por supuesto,
confirmar con el resto del equipo de ingeniería si estos valores de tolerancia son aceptados o no, ¿de acuerdo? Entonces, ya que tenemos estos valores, los vamos a copiar y los vamos a llevar aquí a nuestra presentación, ¿vale? Listo. Entonces, estos son, para empezar, los valores con los que vamos a trabajar. Ahora, vayamos al modelo para empezar a hacer nuestro análisis de cinemática, ¿sí? Bien, bueno, aquí estamos viendo el corte en la punta para revisar los valores nominales que detectamos. Lo vamos a cerrar. Ok. Y vamos a ocultar esto, ¿vale? Ahorita por fines prácticos vamos a ocultar también todas estas geometrías que estuvimos ocupando para generar la cinemática y algunas dimensiones, ¿sí? Para que nos dejen ver bien el modelo, ¿vale? Bien, entonces, como les comentaba, este elevador lo vamos a montar al estabilizador por medio de estos soportes, ¿sí? Entonces vamos a tener un soporte en el elevador del lado izquierdo y otro del lado derecho, ¿de acuerdo? Ahora, además, si revisamos nuestro eje coordenado, aquí podemos ver que el eje longitudinal de nuestro ensamble corresponde al eje X, mientras que el eje vertical corresponde a Z. Por lo tanto, podemos decir que justamente esta unión entre esta pieza roja o el soporte en el elevador y esta pieza verde, que es el soporte en el estabilizador, ¿sí? Va a controlar o va a restringir la dirección en X y en Z, o en la horizontal y en la vertical, ¿de acuerdo? Ahora, estos barrenos también van a formar el eje de rotación del elevador y alrededor de este es que vamos a hacer la simulación de la rotación de nuestro ensamble. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que ya tenemos lista nuestra cinemática del mecanismo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es únicamente activar los sensores que necesitamos para que se monitoreen durante la cinemática del ensamble. Entonces, vamos a reducir el árbol. Listo. Y vamos a revisar también las medidas que estamos generando. Aquí todas estas medidas, ¿sí? Son medidas que ya generé previamente entre la piel superior del extra 2 contra el borde de ataque, ¿sí? O la viga contra el borde de ataque o el extra 2 o intra 2 del elevador, ¿sí? Entonces, estas son las medidas que vamos a utilizar como sensores. Sin embargo, no vamos a ocupar todas las dimensiones que se generan en cada una de estas medidas. Vamos a utilizar por el momento solo las dimensiones en X, porque recuerden que vamos a analizar el comportamiento de la holgura, ¿vale? Entonces, aquí como práctica, yo lo que hago es ocultar las medidas, ¿sí? Y una vez que vamos a llevar el elevador a la posición de menos 90 grados, ¿sí? Vamos a cambiar aquí a on request, vamos a dejar el número de pasos en 360. ¿Por qué? Porque lo que queremos es obtener las gráficas a cada medio grado de deflexión. Y sabemos que eso se va a dar, ¿por qué? Porque la cantidad de grados que hay entre menos 90 y 90 es de 180. Por eso es que estamos definiendo 360 como la cantidad de pasos que vamos a generar, ¿vale? Entonces, vamos a dar clic aquí en activar sensores. Y entonces, aquí lo que tenemos que hacer es empezar a buscar dentro de todas las medidas que tenemos cuáles son los parámetros que controlan la dirección, la holgura en X. En este caso van a ser todas aquellas que tengan esta terminación de dir X. Entonces las seleccionamos
y ya se cambió a observada, ¿sí? Vamos a ver para el segundo. La seleccionamos. De hecho, esta puede ser la de las partes más pues tardadas y, por qué no decirlo, tediosas, porque pues sí es importante que tengamos la mayor cantidad de parámetros activos, pero seleccionarlos muchas veces es un poquito tardado. ¿Vale? Bien, aquí recuerden, es importante tener tantas medidas como necesarias, pero también la menor cantidad como posible, porque esto al final va a hacer que nuestro análisis se tarde más tiempo, ¿de acuerdo? Ahorita, por ejemplo, acabo de notar que activé las mediciones de las dimensiones en los cortes con las que reportamos los valores nominales. Entonces, esas realmente no las vamos a utilizar porque estarían de más, porque el resto las estamos controlando con estas medidas que ya tenemos predefinidas. ¿Vale? Entonces, ahorita en cuanto termine de seleccionar estas medidas, vamos a desactivarlas. ¿Para qué? Para justamente no ralentizar más de lo necesario la simulación. ¿Vale? Entonces, estas son las medidas que, repito, estuvimos reportando en las secciones puntuales. Estas no las necesitamos porque, repito, están en secciones puntuales y lo que nos interesa saber es la holgura a lo largo de todo el perfil, no solamente en una coordenada en particular. Entonces, estas las vamos a desactivar. Ahora, sé que son estas medidas, ¿por qué? Porque todas las medidas que estamos tomando aquí para nuestro análisis de cinemática tienen un nombre bien definido. Las otras dimensiones realmente están simplemente con el nombre de Measure Between. Por eso es que sé que estas medidas no las vamos a ocupar. ¿Ven? Y listo. Ah, no es cierto, me faltaba esta. Listo. Ahora sí. Bien, entonces ya tenemos seleccionados nuestros parámetros. ¿Sí? Aquí están los valores actuales de esta dimensión. De hecho, si se dan cuenta, aquí ya tenemos un valor negativo que no es bueno. Y vamos a revisar aquí en el historial y vamos a empezar a correr nuestro análisis. Request. Esto vamos a llevarlo a 90 y vamos a empezar con la simulación. ¿Vale? Entonces, esto va a tomar un poquito de tiempo, ¿sí? Porque pues básicamente estamos monitoreando, eh, ay, pues no sé cuántos parámetros son aquí, pero pues son más de 10, como 20, si no me equivoco, si no es que más. Entonces lo que está haciendo Katia es
variar en medio grado el elevador y tomar la medida en X para cada una de estas dimensiones. Ya que hizo eso, varía otro medio grado y vuelve a registrar los valores. Y así sucesivamente hasta partiendo desde menos 90 hasta 90, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo de este lado, ¿de acuerdo? Mientras esto termina, les voy a pedir un gran favor. Si les está gustando este video o los temas que hemos presentado hasta el momento, los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like a este video y lo compartan para que podamos tener más difusión. Eso nos ayuda bastante, ¿sí? También me gustaría pedirles por favor que si hay algún tema relacionado con diseño de detalle, análisis de tolerancias, GD&T o diseño de tolerancias como tal, pues nos escriban ya sea en la caja de comentarios o en nuestras redes sociales o directamente a nuestro número de WhatsApp, ¿sí? Para conocer sus inquietudes y saber cómo les podemos ayudar, ¿sale? Nos encantaría ponernos en contacto directo con ustedes para ayudarlos a resolver estas problemáticas a las que se pueden estar enfrentando, ¿sí? Recuerden también, si están interesados en aprender más de estos temas, se pueden poner en contacto con nosotros para conocer cuál es la oferta de capacitación que tenemos disponible para ustedes. En particular, nos especializamos en la enseñanza de análisis de tolerancias o de diseño de tolerancias, tanto geométricas como dimensionales, bajo los estándares ASME e ISO, y finalmente, además, cómo aplicar esto para el diseño de productos reales, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, esta es la invitación. Nos va a dar mucho gusto conocer nos va a dar mucho gusto saber de ustedes y poder establecer una comunicación más directa con todos ustedes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vamos a revisar. Pues ya llevamos bastantes, ya casi termina, ¿sí? Aquí, otra cosa, mientras termina este análisis, recuerden que, de hecho lo vamos a ver ahorita con los resultados, la condición nominal de un producto solamente define eso, su condición nominal. Para poder asegurar que este producto va a funcionar en la realidad, debemos de tomar en cuenta diferentes condiciones, como es su manufactura, como es el ensamble, e incluso estas condiciones de específicas de función. Incluso también debemos de analizar o de considerar las técnicas de medición o inspección disponibles valga la redundancia, la inspección de nuestro producto, ¿sí? Por lo tanto, el que ustedes desarrollen la nominal de un producto es tan solo la mitad del proceso de desarrollo de ingeniería. Una vez que ustedes tienen esa primera condición, tienen que llevar a cabo todos estos análisis de factibilidad para generar ese detallado técnico, ¿sí?, que requiere el producto alineado a la manufactura, ensamble e inspección esperadas para fabricar para fabricar sus ensambles, ¿sí? Y toda esta información, a su vez, la deberemos de reportar en los dibujos técnicos de la pieza o de los subensambles o en documentación complementaria como diagramas, secuencias de ensamble o instrucciones de armado. ¿De acuerdo? Recuerden, es muy importante eso. El contar solamente con la nominal o con un modelo CAD sin tolerancias, sin especificaciones de ensamble y de construcción, ¿sí?, es tan solo la mitad del proceso de desarrollo de un producto. Debemos de incluir todo esto para asegurar que esto que estamos diseñando realmente se pueda fabricar sin necesidad de reprocesos o ajustes o retrabajos. Bien, ya está por terminar, ya casi. Ahorita tal vez ya podremos ver algunas gráficas, pero no quiero moverle, no voy a hacer que me equivoque al momento de dar un clic y
y terminemos la simulación antes de lo esperado. Listo, ya terminó. Entonces, fuimos desde menos 90 hasta 90 grados en pasos de 0,5 grados. Entonces, ahora podemos ver las gráficas. Y pues bueno, de entrada aquí ya tenemos bastantes. Algo interesante aquí es que podemos empezar a ver algunos patrones de simetría. Por ejemplo, voy a extender esta cara, bueno, esta ventana. Voy a seleccionar esta y le voy a pedir que solo me muestre esta cara. Ahora, esta, por ejemplo, es la gráfica entre del gap entre la piel inferior o el intrados del estabilizador al borde de ataque del elevador. Entonces, vamos a buscar la contra, que sería el upper skin BAE 4. ¿Vale? Entonces, aquí podemos empezar a darnos cuenta que, al menos por la forma de la gráfica, es muy probable que estos valores sean simétricos. Ahora, algo también que cabe señalar es que esta es nuestra línea cero, es decir, en este punto tenemos una holgura cero y las curvas, si se dan cuenta, empiezan aquí, es decir, en un valor inferior. Lo que eso nos empieza a decir es que en la posición de inicio, que en este caso era de menos 90, había una colisión aquí. Y conforme fue avanzando o se fue aumentando el ángulo de deflexión, esa holgura fue creciendo, ¿sí? Aquí tuvo otra variación y terminó en un valor positivo. Pero al mismo tiempo, la característica en la parte superior, en este caso el upper skin, si bien empezó con un valor positivo de holgura, conforme fue avanzando o conforme se fue dando este ángulo de deflexión, esa holgura fue cambiando, bajó un poco, subió y empezó a decrecer de manera dramática. ¿Vale? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando estamos analizando una cinemática, muchas veces pensamos que las holguras se mantienen constantes y esto no es necesariamente cierto. Por eso tenemos que hacer estos análisis de cinemática desde la condición nominal para detectar justamente cómo esta trayectoria o esta cinemática afecta esas condiciones nominales, ¿vale? Y es lo que estamos viendo aquí. Ahora, vayamos a analizar estos datos más en preciso con valores numéricos. Y para eso vamos a dar clic aquí en File para guardar estos resultados. ¿De acuerdo? Vamos a guardarlo aquí. Y aquí, bueno, un tip. Vamos a ponerle un nombre a esto que se llame elevador a 180 grados. ¿Vale? Entonces vamos a guardar el archivo. Y aquí la recomendación que les hago siempre es respalden la información con la que van a trabajar, ¿de acuerdo? Muchas veces, en este caso, la simulación no tomó tanto tiempo, pero hay otras ocasiones en las que sí. Entonces, lo mejor es que tengamos un backup de estos resultados de la simulación y trabajemos, ¿sí?, con esta información respaldada en caso de que tengamos alguna falla o que pues echemos a perder la base de datos, ¿no? Entonces, este fue el archivo que generamos de CATIA, de la cinemática. Le acabo de crear una copia, ¿sí?, a la que le voy a llamar análisis. Análisis de elevador. Y le vamos a poner deflexión total de 180 grados, ¿vale? Entonces vamos a trabajar sobre esta tabla y de nueva cuenta, recomendación, no trabajen directamente con los datos que obtuvieron. Por ejemplo, aquí yo lo que voy a hacer es nombrar esta pestaña como raw, que es simplemente mis datos en bruto, ¿vale? Voy a generar una copia de esta hoja y vamos a hacer aquí un análisis inicial.
¿sí? Ahora, en este análisis inicial lo que nos interesa saber para empezar es comprobar si realmente los datos son simétricos, ¿sí? A partir de lo que vimos con esta primera gráfica. Entonces, aquí vamos a ponerle en lugar de análisis, vamos a ponerle simetría, ¿sí? Para saber que en esta hoja vamos a trabajar esa parte. Ahora, aquí Katia nos generó justamente esta tabla y nos está indicando cuáles fueron los valores que obtuvo para cada evento, es decir, para cada paso. Eso pues no nos interesa mucho, entonces esta columna la vamos a eliminar. Justamente por esto es que les decía que hay que mantener o yo mantengo esta hoja de datos, porque a partir de eso yo ya puedo ir haciendo modificaciones y si me equivoco o pasa algo, pues bueno, tengo siempre este respaldo todavía. Ahora, aquí sí se dan cuenta, esto que es esta columna que se llama Commands Value, ¿sí? Que es la que mandaba la cinemática, pues no es más que la apertura del ángulo de deflexión, que va desde menos 90, menos 89.5, menos 89, etcétera, etcétera. Esto ya lo sabíamos, porque eso fue el número de pasos que definimos, pero vamos a llamarlo, en lugar de Command Value, ángulo de deflexión. Deflexión. Listo. Y vamos a dejarlo en 2 decimales. ¿Vale? Ahora, aquí, pues bueno, también tenemos columnas muy grandes. Lo que vamos a hacer es tomar este valor o esta cadena de caracteres que se presenta en todas las dimensiones, ¿sí? Y la vamos a eliminar de nuestros encabezados para que tengamos para que sea más fácil trabajar con estos datos. ¿Vale? De aquí vamos a seleccionar todo esto también. Y vamos a pedirle que lo sustituya. Listo. Bien. Entonces, vamos a poner aquí simplemente un poquito de formato. Vamos a dejar que el ancho sea de 15. De 10 mejor. Damos doble clic. ¿Sí? Y ahora, a todos los datos numéricos que obtuvimos de holguras, vamos a dejar que se exprese todos en hasta milésimas de milímetro. ¿Vale? Las centramos y listo. Ahora, vamos a agregar algunas columnas aquí para hacer algunas pruebas. Entonces, vamos a empezar a buscar la holgura mínima. Esta holgura mínima, lo que buscamos hacer con esto es encontrar para cada ángulo de deflexión cuál fue la holgura mínima que se presentó. Entonces vamos a seleccionar esta primera holgura y vamos a pedirle a Excel que nos reporte la holgura mínima detectada en todas las dimensiones cuando el elevador estaba en menos 90. ¿Vale? Y aquí ya nos está indicando que fue de menos 1.213. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pedirle a Excel que nos diga la holgura mínima o la holgura crítica. ¿Sí? En este caso, esta holgura crítica va a ser el valor de la holgura mínima para cada uno de los grados en los que deflectó el elevador. Y entonces, pues aquí ya estamos encontrando que fue de menos 1.213. Vamos a poner que sea milímetros. Ahora, lo que nos interesa saber es a qué ángulo de deflexión se presentó esta condición. Entonces, vamos a ponerle aquí, vamos a pedir que nos busque el ángulo al cual se presentó esta holgura. Entonces vamos a ponerle ángulo crítico, ¿sí? Y vamos a pedir que busquen. Ok, vamos a utilizar la herramienta buscar B y vamos a decir que tiene que buscar este valor, ¿sí?
Vamos a utilizar mejor buscar X para que sea más fácil. Buscar X y entonces tiene que buscar este valor en esta columna que es la de holgura mínima y una vez que lo encuentre tiene que reportarnos el valor consecutivo o el valor siguiente en la siguiente columna. Y vamos a poner en grados. Ahora, aquí pues está relativamente fácil. ¿Por qué? Porque pues bueno, estamos viendo que se están presentando estos valores. Ahora, la pregunta es, ¿qué valor tiene? ¿Sí? Cuando, bueno, antes de eso, ¿en qué estación o en qué dimensión se presentó esta holgura crítica? Entonces vamos a poner aquí otra columna que se llame zona crítica. ¿Vale? Y vamos a utilizar las herramientas de coincidir e índice para encontrar este valor. Entonces, vamos a pedir que busque el valor mínimo a menos 90 grados en todas las medidas que valga la redundancia, midió. Y le vamos a pedir que nos dé la coincidencia exacta. Y entonces, aquí ya lo que nos está diciendo esta función de coincidir es que este valor de menos 1.213 se presentó en la medición 25. Eso todavía no nos dice mucho. Entonces, vamos a ocupar la herramienta que se llama índice, ¿sí? Y vamos a pedirle que nos dé o que seleccione de estos encabezados la columna 25. ¿Listo? Y ahora sí, ya podemos saber que a menos 90 grados se presentó esta holgura crítica de menos 1.213. ¿En dónde? En esta dimensión. Esto lo podemos revisar en el modelo. Vamos a cerrar esto. Cerramos esto y esto. ¿Sale? Y quedamos que estaba en menos 90 grados. Entonces, vamos a bajar a menos 90 grados. Y nos dice que es en la medida lower skin, borde de ataque 0.4. Aquí está. Listo. Entonces, si se dan cuenta, si bien aquí la medida es de 35 milímetros, la componente en X es de menos 1.213. Ese es el valor que nos está reportando aquí. Ahora, pasa algo. Esta dimensión, ¿sí? Pues no es necesariamente la correcta. ¿Por qué? Porque aquí lo que está haciendo es medir la distancia entre esta cara y esta cara, ¿sí? De ahí que tiene un valor negativo. Realmente eso no es una colisión, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Vamos a hacer todavía una limpieza de estos datos para confirmar estas medidas, ¿vale? Entonces, vamos a correr todavía o vamos a completar nuestra tabla generando o identificando todas estas zonas críticas. Ahora, tenemos una base de datos muy grande. Vamos a tratar de optimizarla o reducirla en tamaño, tratando de identificar si estos resultados que obtuvimos son simétricos. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a escribir aquí el ángulo de deflexión que nos interesa corroborar, ¿no? Por ejemplo, ángulo de deflexión. ¿Sí? Y aquí vamos a poner que sea 90. Ahora, lo que nos interesa saber es si estos resultados son simétricos. Entonces, vamos a copiar aquí este texto y vamos a ponerle que sea el ángulo de deflexión invertido. ¿Qué significa esto? Que el valor que tú tengas aquí lo vas a multiplicar por menos 1. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ahora vamos a pedir que nos reporte las holguras críticas, las holguras mínimas en cada uno de estos dos elementos. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar o pedir que busquen. Vamos a utilizar también buscar X y lo que va a hacer es buscar este valor
en la columna de ángulo de deflexión. Y una vez que lo encuentre, queremos que nos reporte el valor que está en la misma fila, pero de los valores de holgura mínima. ¿Vale? Entonces, ahorita nos está diciendo que es de, ojo, menos 1.213. Si nosotros aquí cambiamos a menos 90, el ángulo invertido sería 90 grados y pues va a coincidir con este valor que ya encontramos acá. Ahora vamos a hacer lo mismo para este ángulo invertido, solamente que busque este valor. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Si se dan cuenta, tanto para este ángulo como para este, tenemos el mismo valor. Si aquí generamos una diferencia para saber numéricamente cuál es la diferencia entre estos dos valores, es 0. Entonces, aquí ya podemos hacer diferentes pruebas. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando está en 0 grados? Tenemos la misma dimensión y por lo tanto, pues la diferencia es 0. Si estamos a 1 grado, la holgura mínima detectada es de 5,03, tanto en 1 grado como en menos 1 grado. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos determinar que los resultados son simétricos. Por lo tanto, si son simétricos, no es necesario que trabajemos con los valores desde menos 90 hasta 0 y los podemos eliminar. Entonces, vamos a hacer eso en la siguiente tabla. Ahora, ahorita vamos a ponerle como inicial, análisis inicial. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar todos estos ángulos que no necesitamos porque ya comprobamos que son simétricos. ¿Sí? Los eliminamos las filas de esta tabla y listo. Ya hemos reducido justamente el tamaño de nuestra base de datos. Sin embargo, todavía necesitamos calcular las holguras mínimas, ¿vale? Entonces, aquí vamos a actualizar únicamente los campos o los rangos en donde está buscando la holgura crítica. En este caso nos dice que es da 362 y pues bueno, está buscando esos datos que tenía. Y aquí sabemos que es hasta la fila 182. Entonces vamos a cambiar esto a 182. Lo cambiamos a 182, al igual que esto. ¿Vale? Esta comprobación de simetría pues ya no es necesaria, entonces lo podemos eliminar. Ahora, aquí sí se dan cuenta, nos está diciendo, ¿sabes qué? A 90 grados tienes una colisión de menos 1.213. Vamos a encontrar además ahora esa zona crítica, ¿vale? Entonces, vamos a copiar nuestra fórmula aquí. Y lo que queremos es que nos encuentre este valor en esta columna, pero ya no que nos dé el ángulo de deflexión, sino que nos dé la zona crítica. Ok, entonces aquí ya nos está diciendo que la zona crítica es en el gap superior, ¿sí? O el gap que existe entre la piel superior y el borde de ataque en la posición 4. Entonces, aquí nos vamos a nuestro modelo. Vamos a llevarlo a 90 grados y vamos a buscar esa medida que quedamos que es el Upper Skin BAE 04. Entonces aquí está Upper Skin BA 04. Y de nueva cuenta, aquí estamos encontrando esta dimensión. Pero ojo, de nueva cuenta está midiendo entre esta cara y esta otra cara. Y eso no nos sirve. ¿Por qué? Porque esa no es realmente una colisión real, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos midiendo de aquí a acá. Lo que nos interesa saber es realmente, en este caso, la holgura crítica entre la viga y el elevador. Entonces, de aquí todavía podríamos hacer un segundo análisis eliminando
todas las mediciones que no tengan que ver con la viga, ¿vale? Entonces vamos a crear otra tablita. Mejor dicho, vamos a copiar esta tabla para llevar el control y vamos a llamarlo como gap viga, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es eliminar todas las dimensiones que no estén relacionadas con la viga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, viga intra 2, eso sí nos interesa, esta no, esta tampoco, todo lo que sea upper skin no nos interesa por el momento. ¿Por qué? Porque el upper y el lower skin se refiere a esta superficie. Esta sería la upper y esta sería la lower skin y upper skin, ¿vale? Entonces, todo lo que sea lower u upper lo vamos a eliminar. Upper skin, esta no, esta tampoco, esta tampoco. Listo. Ahora, ya que eliminamos esto, también por esto vamos copiando, porque le recomiendo ir copiando estas ventanas. ¿Por qué? Porque así, aunque borremos la información de columnas de nuestros datos, ¿sí? La fórmula se queda referenciada. Y en este caso ya nos está indicando la holgura mínima detectada, que es de 0.045 a 90 grados en esta medida. Entonces, vamos a ver nuestro modelo y quedamos que es el gap entre la viga y el borde de ataque número 4. Entonces buscamos esta. Y ahora sí, esta es la dimensión que nos interesa. Entonces, a 90 grados tenemos una holgura crítica de 0.045, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque recuerden que uno de los parámetros de función, ¿sí? Si bien nos dicen que la condición de función está a más menos 15 o a más menos 30, nos están diciendo que el ensamble es a 90 grados. Y esto tiene sentido por lo siguiente, ¿sí? Las personas que tienen que montar este ensamble seguramente, ¿sí? Por temas de espacio, lo que van a hacer es montarlo en esta posición para tener el área suficiente para colocar aquí los elementos de sujeción necesarios. Entonces, este valor que acabamos de detectar nos indica que probablemente cuando se quiera montar esta pieza en esta posición, es posible que tengamos una colisión. ¿En dónde? Aquí. Y eso es con lo que debemos de tener cuidado. ¿Qué significa? Que en el ensamble ya podremos estar generando una colisión o incluso a lo mejor ni siquiera podamos montar, ¿sí? Porque recuerden, porque esto es únicamente en condición nominal. Todavía debemos de agregar variación, que no lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Entonces, si además nosotros graficamos esta información, ¿sí? Ya vamos a poder empezar a ver algunos criterios interesantes. ¿Sí? Vamos a graficar. Vamos a llamar a esta gráfica como la holgura mínima. Y vamos a revisar cómo va variando esta holgura, pero ya como resultante a lo largo de todo el proceso de deflexión. ¿Vale? Entonces, aquí sí se dan cuenta, si consideramos un valor nominal de 5, ¿sí? Es el valor de la holgura mínima. Vamos a ponerle aquí, holgura nominal mínima, porque encontramos varias, es de 5, ¿sí? Vamos a graficarlo, nominal, esto es igual a este valor, congelamos nuestra referencia y vamos a meter esta gráfica del valor nominal.
En la estricta teoría podríamos pensar que esta nominal se va a respetar para todos los valores de deflexión, pero eso es incorrecto, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo en la curva naranja es justamente el valor nominal o la holgura mínima nominal de nuestro ensamble. Y en esta curva azul lo que estamos viendo es justamente cómo se va a comportar la holgura mínima a lo largo de todo el ensamble conforme se va deflectando, ¿de acuerdo? Entonces, ya con esta información podemos empezar a generar algunas conclusiones. La primera, esta condición de ensamble a 90 grados puede presentar dificultades de ensamble. ¿Por qué? Porque ya revisamos que va a estar muy cerca, ¿sí? Ya en la nominal tenemos básicamente un contacto. ¿De cuánto? Pues de 0.045, ¿sí? Sin considerar variación en los componentes, ¿vale? Ahora, aquí vamos a ponerle gap viga a 90 grados, ¿sí? Ahora, esto es para la condición de ensamble. Veamos cómo funciona para la condición de función crítica, ¿sí? O bueno, para el ángulo de 30 grados. Entonces, aquí como lo que nos interesa es únicamente conocer la variación hasta 30 grados, podemos eliminar estos valores, eliminamos toda la fila y listo. Entonces, ¿qué significa esto? Si se dan cuenta, ahora la holgura mínima ya cambió, es de 4.48 a 30 grados, ¿sí? ¿Y en dónde? En la misma zona. Vamos a revisarlo en el modelo, ¿sí? Vamos a variar esto a 30 grados, ¿sí? Y vamos a actualizar nuestro corte. Y aquí está nuestra dimensión, 4,48, que es lo que tenemos acá. ¿Vale? Entonces, a 30 grados, que sería la condición crítica de función, de acuerdo a nuestros parámetros, ¿sí? A 30 grados vamos a tener en nominal 4.48. Ahora veamos, ¿sí? ¿Cómo afecta esto al tema de los requerimientos para esta holgura que nos asignaron? Recuerden que habíamos dicho que la variación máxima permisible era del 5%. ¿Sí? Y de hecho, aquí nosotros ya habíamos calculado esos límites de especificación relativa. Estos. Entonces, sabemos que es este 0.25. Por lo tanto, podríamos decir que el límite inferior relativo, mejor dicho, absoluto, de nuestra holgura sería de 0.25 por menos 1, para hacerlo negativo, más el valor nominal, ¿sí? Mientras que el límite superior absoluto de esa holgura va a ser igual a nuestra variación de 0.25 más la nominal. Si esto además lo graficamos ahora, vamos a agregar estos dos y vamos a poner aquí límite inferior. LSL significa Lower Spec Limit, límite superior. Vamos a igualar estos valores porque los vamos a graficar. ¿Vale? Entonces ya tenemos esos datos. Vamos a agregar estas gráficas. Primero, el límite inferior va a ser sobre esto, o sea, sobre nuestro ángulo de deflexión con respecto al inferior. Y nuestro límite superior agarra los mismos ángulos, pero ahora con el límite superior de especificación. Vale, aquí lo que podemos empezar a notar es lo siguiente. Si bien no tenemos una colisión, ¿sí? A 30 grados, ya esta holgura a 30 grados está fuera de la especificación. ¿Por qué? Porque el límite inferior que nos
que tenemos como por definición o como para el producto es de 4.75 y la mínima encontrada a 30 grados es de 4.48. Es decir, cuando el elevador está a 30 grados, ya sea positivos o negativos, estaría fuera de esta tolerancia. Entonces, esto ya es un parteaguas o ya es un parámetro que debemos de reportar y confirmar con el equipo de diseño y saber si esta condición puede afectar el funcionamiento del producto o no. ¿De acuerdo? Ahora, hagamos el ejercicio final para los 15 grados, que es la función principal para nuestro ensamble. ¿Sí? Entonces aquí, de nueva cuenta, solo vamos a eliminar los datos hasta 30 grados. ¿Sí? Y, por ejemplo, aquí lo que podemos ver es que en una condición de función de más o menos 15 grados, ¿sí? Realmente no vamos a tener problema con la especificación o con esta holgura. Es decir, la holgura mínima encontrada es de 4.98, que sería en esta condición, pero pues está muy por arriba del límite inferior, que es 4.75, ¿vale? Entonces, gracias a este análisis de cinemática, si se dan cuenta, ya pudimos detectar, uno, la condición de función en más menos punto 15 la cumplimos, no hay ningún problema, no hay colisión y tenemos una holgura suficiente. A más menos 30 tenemos holgura suficiente, pero estaríamos fuera de la especificación de más menos 5%. Sin embargo, para el montaje a 90 grados tenemos ya un riesgo de colisión. ¿Vale? Entonces, esta información, resultado de nuestro análisis de cinemática, la deberemos de reportar con con el equipo de ingeniería para determinar si es un problema o no, ¿vale? Entonces, a partir de esto, ya empezamos a generar esta información con la cual vamos a detallar el análisis de a detallar, perdón, la técnica de nuestro ensamble, ¿vale? Normalmente, bueno, estas gráficas son las que tenemos que presentar como sustento a nuestra información, ¿sí? Para tratar de buscar una solución técnica. Bien, con esto estaríamos terminando este primer video, donde, repito, estuvimos analizando la cinemática de este elevador y analizando cómo ya desde la condición nominal es posible que bajo ciertas condiciones pues a lo mejor no estemos cumpliendo con los requerimientos, ¿vale? En videos posteriores vamos a continuar con el detalle, ¿sí? Vamos a analizar el enrase y, por supuesto, el montaje del elevador a través de estos elementos para empezar a definir tolerancias para estos componentes, ¿de acuerdo? Por el momento sería todo de mi parte. Les agradezco que hayan llegado hasta esta parte del video. Recuerden, si les gustó, por favor denle like, compártalo a quien consideren les pueda ser de ayuda. Escríbanos en la caja de comentarios si les gustó o cuáles son sus opiniones al respecto. Ustedes, nos gustaría saber si ustedes ya hacen este tipo de análisis en sus actividades cotidianas y pues también saber si tienen alguna duda en específico de lo que hayamos visto, ¿de acuerdo? De nueva cuenta, les agradezco mucho, suscríbanse a nuestro canal y estén al pendiente para la siguiente entrega de este caso de análisis, ¿vale? Les agradezco mucho. Hasta pronto.